Muy buenas noches con todos, familia y amigos. Es una nueva oportunidad para mí estar aquí, presentarme. Mi nombre es Josué Benítez, pertenezco al Ministerio de Universitarios y en esta noche pues he tenido la oportunidad de poderles compartir escrituras que he estado aprendiendo, escrituras que he estado Dios mostrándome, y como también se han estado presentando devocionales cada cierto tiempo, hemos estado tratando lo que son temas sobre el libro de Santiago. Entonces justamente hoy vamos a revisar esas escrituras para ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Entonces, hermanos, si tienes una Biblia, pues que puedas tenerla a la mano, que puedas estar atento, que sobre todo puedas dejarte llenar por Dios. Entonces, acompáñame a orar para comenzar con la presentación. Padre Santo, muy buenas noches, mi Dios. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí, Padre. Gracias por compartir con mis hermanos. Gracias porque, Señor, tú te vas a mostrar el día de hoy, tú vas a mostrar tus escrituras, Padre Santo. Mi Dios, te pido que todo lo que hoy se hable, mi Dios, tú puedas hacer que quien los transmitas, mi Dios, y que yo solo pueda ser el instrumento que diga, Señor, sobre tu palabra, que tú puedas estar moviéndose, Señor, y que tu espíritu pueda estar aquí, Padre Santo. Muchas gracias por darme este privilegio. Bendice el resto de la noche y también el servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanos. Pues bueno, voy a comenzar compartiendo la presentación. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Y bueno, como les había mencionado, hemos estado tratando en estos tiempos lo que es escritura sobre Santiago. Entonces, el tema que hoy quería compartirles lo había titulado como Hacedores de la Palabra. Y bueno, esto va a estar justamente enfocado en Santiago 1, 22 al 25. Entonces, no sé si podemos seguir a la siguiente diapositiva para podernos ver un poquito más de qué se trata. Listo, bueno, el mensaje en realidad está, como les mencionaba, en Santiago 1, del 22 al 25, y quería leerles la escritura base. Bueno, desde el versículo 22 nos dice la Biblia: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no la practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. El versículo 25 dice: pero el que no se olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Y bueno, esta es la escritura base que vamos a estar desarrollando el día de esta noche. Entonces, quiero continuar con la siguiente diapositiva. Eh, y listo, el versículo 22, vamos a comenzar con la primera parte. Y bueno, para otra vez repetirles el versículo 22, ¿qué es lo que nos dice? Dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Y buenos hermanos, ¿qué es realmente oír? Oír más que todo es percibir los sonidos. Entonces es solo permitir que cuando alguien está hablando o cuando escuchamos algún ruido, pues solo percibimos, es un ruido. Más oír no tiene mucha involucración en lo que es el poder escuchar. El escuchar es prestar atención. Pero lo que nos está diciendo este versículo, hermanos, es oír, que no solo oigamos el mensaje, sobre todo nos pide que podamos llevar en práctica lo que es el mensaje. Y ahora, hermanos, ¿cuál es ese mensaje? En realidad ese mensaje es la palabra de Dios y podemos encontrarla incluso en nuestros celulares, podemos tener una Biblia física. Ese es el mensaje en el cual tenemos que llevarlos a la práctica. Y algo interesante es ver que no es necesario solamente oír el mensaje, sino ponerlos en práctica, perdón, como menciona el versículo. En realidad lo que tenemos que hacer es involucrarnos profundamente en obedecer todo lo que Dios nos pide en ella. Entonces, quería hacerles una pregunta a cada uno de ustedes que puedan, sobre todo, pues, pensar en esta pregunta. Quiero preguntarte si amas a Dios, si realmente tú estás amando a Dios, porque tal vez puede ser una pregunta que lo hayas escuchado alguna vez, o tal vez puede ser una pregunta fácil o complicada o sencilla de responder. Pero ¿qué quiero decirte con esta pregunta? Y para eso, como justamente está en esta diapositiva en la parte de abajo, le había puesto un versículo que quería que sobre todo podamos leerlo y entenderlo. Está en Juan 14:15. Y bueno, voy a estar utilizando en todos los versículos la traducción Dios habla hoy. Entonces, para que podamos estar atendiendo sobre todo en este aspecto. El versículo 15, ¿qué es lo que nos dice? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahora, hermanos, esto es la importancia de poder obedecer los mandamientos de Dios.
de poder obedecer su palabra, porque en realidad si nosotros decimos que amamos a Dios, pues tenemos que involucrarnos en esa palabra, tenemos que llevarla a la práctica, porque si no lo estamos haciendo, pues sería lo contrario, en realidad no lo estamos amando, y decir que lo estamos amando y no obedecerlo, entonces sería algo erróneo poder hacerlo así de esta manera. Y también algo que nos decía el versículo base, el versículo 22, nos dice que no nos engañemos. En otras versiones menciona que no dejemos que nosotros mismos podamos engañarnos. ¿Y por qué es principalmente esto de engañarnos? Quería hacerte otra pregunta y no sé si tú puedes imaginarte engañarte a ti mismo. Tal vez puede ser una pregunta interesante, pero ahora, ¿cómo Josué puede preguntarse cómo me engaño yo mismo? Entonces, quiero decirte que el autoengaño muchas veces, como menciona la presentación, puede estar dentro de nosotros. ¿Cómo podemos a veces autoengañarnos? Porque a veces podemos estar en ciertas situaciones y tal vez podemos convencernos a nosotros mismos, tal vez de cosas, de realidades que pueden ser falsas en nuestra vida. Así es como muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Y ahí es cuando entra esa equivocación y estamos fallando a Dios, porque en realidad solo estamos oyendo el mensaje cuando nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nos engañamos a nosotros mismos, podemos creer que estamos a salvo con solo leer las escrituras, con solo asistir a devocionales, con solo escuchar la palabra de Dios. Pero en realidad no es lo que nos está diciendo el versículo. Nos dice que no nos contentemos con oír la palabra, sino que la podamos llevar en práctica. Es lo que nos llama el versículo principal, hermanos. Y bueno, justamente el 31 de julio hubo una conferencia con Acción Estudiantil y también con los jóvenes y justamente trataban los mismos versículos que estamos tratando el día de ahora. Se titulaba la conferencia que habían tenido como No basta con solo escuchar. Entonces fue en realidad una conferencia muy interesante porque hubieron hermanos compartiendo y recuerdo que uno de esos hermanos algo que compartía y decía es que necesitamos poner en práctica la palabra para que ella pueda seguir transformando nuestras vidas. Entonces esto es muy necesario en realidad porque a veces no ponemos en práctica la palabra y solo nos contentamos con escuchar, lo cual realmente algo erróneo que realmente no podemos vivirlo porque en realidad no estamos disfrutando de esa palabra, solo estamos siendo oyentes. Pero bueno, para eso quiero compartirles la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿por qué puse esta diapositiva aquí? Esta persona es un andinista muy famoso, muy conocido a nivel internacional como nacional. Él es Iván Vallejo, es un andinista ecuatoriano. Y bueno, justamente puse estas imágenes porque él hace un tiempo me habían compartido una conferencia, la cual yo estaba escuchando, y algo que él lo que decía sobre todo es que él tenía un sueño de cumplir, de subir todas las 14 montañas más altas del mundo, los cuales pasan de 8.000 metros sin oxígeno. Entonces, en realidad es un reto gigante, es tal vez un reto muy imposible para muchas personas, porque subir las 14 montañas más altas del mundo, pues puede ser un poquito complicado y sobre todo lo que él hizo es sin oxígeno. Pero algo que él comentaba en su conferencia era ver que él decía que cualquier persona puede tener sueños, cualquier persona puede seguir construyendo sueños en la imaginación, en nuestra mente o en nuestro corazón. Podemos guardar muchos sueños, pero los sueños solo se quedan ahí, solo son cosas que tenemos guardadas. Pero algo que él comentaba justamente, Iván Vallejo decía que cuando tú comienzas a trabajar en tus sueños y les pones fecha a estos sueños, se convierten en metas y estas metas se cumplen a través de objetivos. Entonces, es ver esa parte, es ver que la Biblia debe ser ese instrumento para sobre todo poder cumplir esa meta de llegar al cielo, hermanos. Entonces, no se trata de solo escuchar el mensaje, pues, porque en realidad, como mencionaba eh, este andinista, es ver que los sueños pueden estar ahí. También la escritura va a estar ahí, las palabras van a estar ahí, pero si no llevamos a poner en práctica esta parte, pues en realidad no nos beneficiaría de nada, hermanos. Entonces, más que todo, por eso quería compartirles eh, estas presentaciones y justamente aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, ahí está Iván Vallejo en la cima del Everest. Entonces fue uno de los retos más grandes que él tuvo en su vida y pudo cumplirlo, ¿no? Entonces, relacionándolo con el tema es ver esa parte, que la Biblia es nuestro instrumento para poder seguir llevándonos a la vida que Dios quiere de nosotros. Entonces, quiero hacerte otra pregunta interesante y tal vez puede ser una pregunta dura o tal vez una pregunta
suave, no lo sé en realidad, pero quiero preguntarte que personalmente puedas hacerlo y preguntarte si eres solo un oidor o eres un hacedor de la palabra de Dios. O mucho peor, solo obedeces lo que realmente te da la gana, o tal vez puedas obedecer cosas que te pueden beneficiar a ti, o tal vez cosas que solo te conviene, pero en realidad no es así con esto, no es así, no es como ver las escrituras de esa manera, porque en realidad si solo nos ponemos a obedecer las partes que nos convienen, pues no es beneficioso para nosotros. La Biblia es clara y nos dice que podamos amar a Dios, y cómo podemos amarlo es obedeciendo la palabra de Dios. Ahí es cuando comienza este gran reto de poder profundizar y poder seguir conociendo a ese Dios grande. Y justamente recuerdo hace un tiempo también un hermano me decía que si yo creo en Dios, también creo en su palabra y por lo tanto obedezco su palabra. Entonces, cuando realmente pensaba, y este hermano me compartía esto, era ver sobre todo que cuando él me decía esto, pensaba mucho y decía, si yo creo en Dios, pues tengo que obedecer su palabra, y no tengo que obedecer su palabra solo por partes, porque en realidad estoy siendo ahí tal vez un inconsciente y tal vez estoy haciendo malas cosas. Entonces realmente esto no nos va a ayudar para bien, y en realidad tenemos que obedecer sus palabras completas, obedecer las escrituras completas, porque en realidad estamos ahí creyendo en el poder de esa palabra de Dios. Entonces quería también ir a otra escritura. Para eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. En realidad esta es una escritura muy nombrada, que tal vez ya lo hayas leído muchas veces o escuchado también varias veces. Y bueno, esta escritura está en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué es lo que nos dice los versículos? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La Biblia es eso, hermanos, la Biblia es vida, y como Cristo mismo vino a darnos esas palabras de vida, pues entonces es la que debemos recibir. Las palabras están ahí, las escrituras están ahí. E incluso la Biblia, como menciona estos dos versículos, nos hace ver que la Biblia tiene funciones en nuestra vida. Pero la cosa está en que si no permitimos que las escrituras estén en nuestro corazón, que las escrituras estén profundamente guardadas en nosotros, pues, y no las ponemos en práctica, entonces no tendría sentido esto. En realidad, si tu vida no está siendo cambiada y no está siendo transformada por las escrituras, entonces preocúpate, hermano, porque en realidad estamos teniendo tal vez un problema ahí del corazón. Y esto principalmente es una decisión propia, es una decisión personal. Si realmente solo tú quieres ser un oidor o también quieres ser un hacedor de su palabra, a lo cual estamos llamados, a lo cual las escrituras están llamándonos. Y bueno, quiero continuar con los versículos 23 y 24 en la siguiente diapositiva. Este es el segundo punto. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 23 y 24 de Santiago? Nos dice, el que solamente oye el mensaje y no la practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se da vuelta, se olvida cómo es. En realidad es un ejemplo interesante que nos pone aquí Santiago, ¿no? Es ver que tenemos un espejo y a veces podemos incluso olvidarnos. Es algo interesante. Pero quiero hacerte otra pregunta aquí. Quiero preguntarte si en realidad te beneficia ir a un espejo, verte realmente, verte físicamente quién eres tú, y de ahí cuando te das la vuelta te olvidas. Tal vez puede ser algo muy extraño, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces puede pasar esto con las escrituras. ¿Y en qué sentido puede pasar esto con las escrituras? Muchas veces las leemos solo por cumplir, las leemos solo por costumbre, y en realidad eso está muy mal, ¿no? O incluso por diversas razones podemos estar solo escuchando el mensaje, más no poniéndolo en práctica. Y es cuando realmente estamos haciendo las cosas mal. Algo que menciona el versículo también aquí es que el espejo en realidad ha sido creado para vernos tal y cual somos nosotros. Esa es la función que tiene el espejo. Y bueno, tal vez has estado utilizando un espejo cuando tú quieres salir a alguna fiesta, o cuando quieres salir tal vez a una reunión, o cuando te vas a ver con algún familiar, con alguien especial, pues realmente tú te ves en un espejo, ¿verdad? ¿Y para qué tú realmente te ves en este espejo? Tal vez tú puedas verte a este espejo para tal vez arreglarte algo, para ver
cómo estás, cómo te miras, y tal vez cuando tú ya veas eso, tal vez quieras arreglarte algo más, o si faltó aquí tal vez un poco de maquillaje, pues te pones un poco más de maquillaje, o tal vez si pasa algo, necesitas arreglarte, pues o peinarte un poco más, pues lo haces, pero en realidad es la función del espejo. Nos ayuda a ver tal vez nuestras cosas, y es también como la Biblia es un espejo en la cual podemos vernos tal y cual somos delante de Dios. Porque la Biblia nos hace ver a nosotros cuáles son nuestras falencias. La Biblia es la que nos permite ver qué es lo que necesitamos seguir aprendiendo. La Biblia es esa herramienta fundamental para acercarnos a Dios, para llevarnos a salvación. Entonces, pero si realmente solo nos limitamos a esto, a mirar al espejo y no permitir que las escrituras trabajen y hagan cambios en nosotros, entonces en realidad no estamos obedeciendo completamente su palabra. Y es algo muy, muy básico para un cristiano poder hacerlo, porque en realidad es una vida llena de decisiones y de acciones. Y es a lo que estamos llamados a hacer. Incluso un ejemplo práctico puede ser cuando nosotros tal vez hemos estado enfermo, tal vez hemos estado mal y vamos al médico, ¿verdad? Y cuando vamos al médico, ¿qué es lo que pasa? El médico nos da un diagnóstico, nos revisa, incluso cuando ya tienen los resultados, lo que pasa y lo que nos entrega en realidad es ver en qué estamos mal, o ver realmente qué podemos necesitar, o tal vez merecemos o no una medicina, o necesitamos o no tal vez esa medicina para sentirnos mejor, ¿no? Y en realidad la Biblia es así, como les mencionaba, como el ejemplo del médico. El médico en realidad solo te diagnostica, pero el médico no te puede obligar a realmente tú tomar esos medicamentos. Es una decisión tuya, es una decisión muy propia. La Biblia es ese instrumento, como les mencionaba, que nos ayuda a ver quiénes somos, en qué posición estamos delante de Dios y qué es lo que necesitamos. Entonces, incluso nos hace ver nuestras falencias. Y es a lo que igualmente la Biblia tiene. En realidad es una Biblia llena de poder, pero algo que quiero hacerte recordar es ver que cuando tú te miras a un espejo frente a ti, lo único que vas a ver es tu propio rostro. No vas a ver a tu amigo, no vas a ver a tu amiga, no vas a ver incluso a tus propios familiares o a algo, cualquier persona. En realidad solo te ves a ti, únicamente a ti. Y esto es lo que nos permite ver qué es lo que necesitamos. Entonces, pero ahora en realidad es eso, hermano, la Biblia que te ayuda y te enseña qué es lo que necesitas ver y cambiar. Y esto en realidad es algo muy animante, pero también es algo muy retante a la vez, porque si no ponemos en práctica esto, pues solo nos quedamos en stop, nos quedamos parados y no avanzamos. Entonces, te invito a que realmente si estás haciendo esto, pues sigue trabajando en ello. Y si realmente pues te cuesta, pues toma ese paso de fe, toma esa decisión y trabaja e involúcrate en las escrituras y vívelas, porque en realidad es lo que las escrituras nos están llamando a hacer. Y es muy interesante en realidad. Pero bueno, quiero continuar con el último versículo que está en el versículo 25, para lo cual vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 25? El versículo 25 nos dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Entonces, en realidad esto es una escritura muy interesante. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, pero el que no olvida lo que oye. Humanamente nosotros a veces olvidamos lo que decimos, lo que hacemos o incluso cosas que memorizamos, ¿verdad? Y muchas veces podemos creer, ¿y ahora cómo mantengo esa ley perfecta en mi vida? ¿Cómo mantengo ese mensaje en mi vida? Pues humanamente, ¿qué es lo que hacemos cuando no recordamos algo, cuando nos olvidamos y solo lo escuchamos o solo lo oímos en realidad? Muchas veces lo que hacemos pues es repasar, puedes volver a lo mismo, puedes volver a practicar eso y es así como muchas veces recordamos y no solamente se queda ahí y es como a veces escuchar la Biblia o escuchar algo y tal vez dejarlo ir y no es así, porque humanamente sí puede pasar esto, pero podemos recordarlo yendo a la práctica, podemos recordarlo volviendo a ver las escrituras. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras y para eso tenemos que volver una y otra vez hasta que realmente podamos guardarlo en nuestro corazón. Y en realidad, como menciona el versículo, también nos habla que es una ley perfecta. Entonces, eh, la palabra es así, hermanos. Muchas veces tenemos situaciones y complicaciones en nuestra vida, pero es necesario poder acercarnos a Dios, poder entender su palabra y sobre todo poder confiar en su palabra, porque a veces no estamos tan
predispuestos a poder confiar en su palabra. E incluso quería compartirles un versículo. Este versículo no está en la presentación, pero quería que por favor lo puedan buscar, o si necesitas anotarlo para revisarlo, lo puedas hacer. Justamente este versículo está en Juan 8, del 31 al 32. Y bueno, esta escritura ya se lo ha visto recientemente en un servicio dominical. ¿Qué es lo que nos dice Juan 8, 31? Nos dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, hermanos, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en esa libertad, pues tenemos que realmente hacerlo, tenemos que realmente obedecerlo, porque para entrar y entender esta verdad y sentir esa libertad que Cristo nos está llamando, justamente dice el versículo al inicio: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra o a mis enseñanzas. Entonces es ver que esa libertad solo podemos encontrarla con una fidelidad a Dios. Y ahí es cuando realmente Dios va a seguir actuando en nuestras vidas y nos mostrará que realmente qué debemos hacer, qué debemos cambiar. Entonces esa palabra de Dios es la que cambia realmente nuestros corazones. Pero cuando realmente guardamos su palabra y cuando no la guardamos, entonces solo estamos siendo cristianos oidores, mas no hacedores de su palabra. Incluso recuerdo que un predicador decía: el pecado le apartará a usted de la Biblia, o la Biblia le apartará a usted del pecado. Es una frase muy interesante en realidad, ¿no? Y no sé tal vez cómo te sientes al momento de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, creo que ha sido para mí tal vez algo retante y animante escuchar estas escrituras, porque necesito profundizarlas, necesito vivirlas, necesito estar ahí pendiente, recordando cada día qué es lo que Dios me quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere que yo ponga en práctica. Entonces, eso es principalmente lo que Dios quiere de nosotros en esta vida. Y bueno, quiero compartirles también la última parte de este versículo. Algo que menciona y dice es: y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. La escritura es clara realmente. Nos dice que seremos felices en lo que hagamos. No dice que seremos felices en las cosas que después hagamos, o que incluso tengamos una recompensa de algo. La Biblia es clara y dice: seremos felices en lo que hagamos. En realidad, el hecho de poder hacer la voluntad de Dios, de poder realizar y cumplir sus escrituras, estamos realmente sintiendo esa dicha. Es lo que nos está diciendo el versículo al final. Al momento de obedecer su palabra por sí mismo, es la recompensa de sentir esa felicidad. En otras escrituras nos habla de ser bienaventurados. Y bueno, quiero ir a una última diapositiva para concluir este devocional. Entonces, bueno, quería compartirles sobre todo una escritura que está en Lucas 11:28. Es una escritura muy corta, pero realmente muy animante. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 11:28? Lucas 11:28 dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hermanos, realmente lo que Dios quiere de nosotros es que podamos guardar su palabra. Incluso este versículo nos menciona: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Pero no se queda solo con oír, porque la parte final nos dice: y la guardan. Entonces, realmente cuando nosotros obedecemos a Dios, pues debe sentirse esa dicha de poder obedecer al ser más poderoso del universo, al ser más omnipotente. Incluso debe ser tan gozoso en nosotros el poder cumplir sus palabras, el poder vivirlos, el poder ser sus seguidores, el poder ser sus discípulos. Y en realidad, esto es, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos y quiere mostrarnos en nuestro corazón. Y eso es, hermano, algo lo que quiero llamarte o animarte a que puedas verlo. Solo propiamente tú con Dios, porque en realidad esto es personal. Como les mencionaba justo en el ejemplo del espejo, esto es muy personal. Cuando tú te ves a un espejo, te ves a ti mismo. Y lo que Dios quiere mostrarte a través de su palabra es muy único para ti. Es algo que tú necesitas y te hace ver lo que Dios quiere y quiere cómo, y tal vez cómo Dios quiere trabajar en ti en realidad. Entonces, eso es, hermanos, lo que hacen las escrituras, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, nada más eso, hermanos, quería compartirles estos pequeños versículos, pero en realidad poderles mostrar lo que Dios nos dice a nosotros, y es algo muy retante en realidad, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Sigamos manteniendo esa fidelidad, sigamos siendo quienes seamos los hacedores de Dios, de su palabra, y mostremos al mundo
a Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, nos mostramos y mostramos a Dios en nuestras acciones. Nada más eso, hermanos, realmente compartir estas escrituras ha sido muy, muy animante para mí y sobre todo, pues, que Dios pueda llevarse la gloria y la honra de esto, porque en realidad son sus escrituras, es su palabra, entonces, más que todo que podamos alabarlo y servirlo a Él de todo corazón. Y eso, hermanos, poderles animar. Muchas gracias por escucharme, que Dios pueda estar ahí siempre en nuestros corazones, siempre pendiente de nosotros y agradecerles nada más, hermanos. Muchas gracias por escucharme y una buena noche con todos.